El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió: les voy a hacer esta pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar pareciera que manifiesta unos caprichos de unos personajes inmaduros, de unos chiquillos, ¿verdad? Donde se ponen a hablar, a discutir, a dime y te diré, y si lo haces, lo hago, y si no lo haces, no lo hago. Pareciera como algo de los sentimientos que constantemente se van bullendo en nuestro interior y que constantemente también se van manifestando a través de nuestras actitudes. Y sin embargo, la profundidad que tiene esta actitud de Jesús y esta revelación de Jesús es terrible. En el pasaje del Evangelio de ayer leíamos dos ejemplos, precisamente el de la higuera estéril y la expulsión de los vendedores del templo. La escena en que el Señor expulsó a los mercaderes del templo y dijo: ¿acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Esto a los escribas les indignó, y les indignó porque Jesús estaba actuando con una autoridad que no tenía aparentemente de cara a ellos, y que además les echaba por la borda sus negocios, porque era una forma de cómo se enriquecían ilícitamente, y además porque ahí se fraguaban unas injusticias terribles. Entonces, indignados por la autoridad con que había actuado el Señor, la cuestionan. Pero la primera lectura tomada del libro de la sabiduría, que tiene unas palabras bellísimas, nos hace reflexionar y nos hace pensar, y es bueno que entremos en esta dinámica. ¿En qué consiste la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría es en poder dilucidar unos perfectos conceptos teológicos, en poder decir quién es Jesús, en poder decir quién es el Señor, o en abrirle mi mente y mi corazón a Él, reconocerle como el Señor de mi vida y darle toda autoridad sobre mí. La autoridad de Jesús proviene de su ser Hijo de Dios, de ser el Emmanuel, de ser Dios con nosotros. Por naturaleza, Él es el verdadero Hijo de Dios que recibe del Padre su autoridad, su naturaleza, toda entera. Claro que hoy y también en su tiempo, como lo hacían, ¿verdad?, estas personas en el templo, podemos cuestionar
entonces esa actitud de Jesús no es la autoridad divina, sino un autoritarismo de alguien que se impone sobre los demás. Y sin embargo, Jesús con estos gestos está manifestando otra cosa. Está manifestando que verdaderamente la obra de Dios ha llegado y que es una obra que quiere eliminar, que quiere quitar absolutamente toda injusticia en el mundo, empezando por el templo, empezando por la iglesia, dijéramos hoy. Entonces es una autoridad tan perfecta como la tiene el Padre, sobre el universo entero y sobre cada uno de nosotros, por una simple y sencilla razón, porque Él nos hizo, porque a Él le pertenecemos. Entonces, en el contexto histórico, ¿sí?, la actitud del Señor fue un gesto significativo, un gesto mesiánico, un gesto que anunciaba la llegada del reino. Jesús ha manifestado una autoridad suprema, y los escribas, ¿sí?, y los ancianos y las autoridades se ciernen, se vibran, porque la única autoridad que contaba ahí era la de ellos. Y como este que viene de fuera, como este que viene quién sabe de dónde, se atreve a hacer esto en este lugar sagrado, en este lugar sacratísimo. Y es que claro, a veces nosotros tenemos muy claro, ¿verdad?, valga la redundancia, la sacralidad del templo, de la capilla, del oratorio, pero al final terminamos haciendo lo que queremos también. Y de cara a nosotros mismos, que somos el templo de Dios, también tenemos muy claro que Dios habita en nosotros. Y al final, desafortunadamente, muchas veces también acabamos haciendo lo que queremos, con mi cuerpo y con el cuerpo del otro. Entonces, es importante darnos cuenta de esta actitud. Jesús reivindica su soberanía, su mesianismo sobre la casa de Dios. Y lo hace pretendiendo cumplir las profecías históricas que expresan la espera de todo un pueblo. El Señor, con la expulsión de los comerciantes del templo, ha herido a esta gente que tenía el monopolio del templo y se creía la suprema autoridad religiosa y civil en el pueblo. Y cuando ellos quieren exigirle una prueba jurídica de esa autoridad, el Señor desconcierta, preguntándole sobre Juan el Bautista. Ni sabían quién era siquiera Juan el Bautista. Quizás de oídas le escucharon. No le responde a su pregunta porque era una trampa. Y claro que esto es algo, ¿verdad?, que va comenzando ahí a entretejer la destrucción de Jesús. Jesús simple y sencillamente quiere revelar sus misterios a los pobres, a los pequeños, pero oculta su autoridad, ¿sí?, y el porqué de su proceder a los que con mala fe quieren sorprenderlo, es para que ellos vayan descubriendo quién es Jesús y se vayan abriendo a la buena noticia, se vayan abriendo a Él. Pero claro, si ellos no lo quieren, pues tampoco Jesús podrá forzarlos, como no nos fuerza a nosotros. ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Mi Padre. A ustedes, ¿quién les ha dado autoridad para abusar de esta gente? Sus leyes que no salvan, sus leyes que están muriendo, sus leyes que no tienen ninguna razón de ser, porque es verdad que aquí se le rinde culto a mi Padre
pero ustedes se aprovechan de ese culto para enriquecerse, para generar injusticias. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de poder reconocer prácticamente la sacralidad de nuestros espacios, sí, del templo, de la capilla, del oratorio, ¿verdad? No por el edificio, sino por quien está, por quien habita. Y, punto y seguido, la sacralidad de nosotros mismos, ¿sí? De nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestro ser, que es el verdadero templo, para que si el Espíritu de Dios lo quiere destruir, pues lo destruya, ¿verdad? Y Él le dará una forma nueva, única, auténtica, y que finalmente reconozcamos esa misma dignidad en el hermano, en la hermana, ¿sí? Y que entremos en esta dinámica de reconocerle a Dios desde una experiencia de encuentro verdadero que transforme nuestra vida.